El dibujo esquemático de la derecha es representativo del aparato cardiovascular. Incluso el esquema del corazón lo muestra con sus 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos a derecha e izquierda. Llega a la aurícula derecha sangre venosa, es decir, sangre insaturada, sangre desoxigenada, con bajo tenor de oxígeno, a través de 2 grandes venas que son la vena cava superior y la vena cava inferior, es decir, representando el retorno venoso de todo el cuerpo. Cuando la musculatura de la pared auricular, el músculo estriado cardíaco, miocardio, se contraiga, es decir, cuando se produzca la sístole auricular, se va a impulsar a la sangre desoxigenada que está en la aurícula derecha a pasar a través del orificio aurículo-ventricular derecho hacia el ventrículo derecho, el cual, al contraer su pared en la sístole ventricular derecha, bombeará esa sangre no oxigenada o desoxigenada hacia el tronco de la pulmonar y desde ahí hacia sus 2 ramas, la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha, destinadas a ambos pulmones. Cuando dichas arterias lleguen a la intimidad de la pared alveolar en pulmón o tabique interalveolar, se habrán capilarizado. Son capilares de tipo continuo. Al capilarizarse, están participando en la formación de la barrera alveolo-capilar, de la barrera aire-sangre. Están intercambiando gases. Los capilares cargan a la sangre de oxígeno, el dióxido de carbono se libera hacia el exterior a través del aire que expiramos. Ahora, esta sangre cargada en las paredes alveolares de oxígeno va a retornar al corazón por las venas pulmonares. ¿A qué sitio del corazón retorna? A su aurícula izquierda. Aquí se establece entonces un circuito pulmonar o pequeña circulación. Ahora, la sangre cargada de oxígeno que ha llegado por las venas pulmonares y que se encuentra en la aurícula izquierda, al contraerse la musculatura de la pared auricular izquierda, es decir, al producirse la sístole auricular, fluirá a través del orificio aurículo-ventricular izquierdo hacia el ventrículo izquierdo. Y cuando se produzca la sístole ventricular izquierda por diferencia de presiones, esta sangre fluirá, circulará a través de la aorta a lo largo de todo su recorrido y de sus diferentes ramas hacia los diferentes territorios del cuerpo, para que en la intimidad de los tejidos y sus células aporten oxígeno y nutrientes y dichas células puedan cumplir con sus diferentes funciones. Aquí se establece otro circuito, que es el de la circulación grande o circulación sistémica. Ahora, cuando en el lecho capilar, en el medio tisular o extracelular comienza a haber intercambio de agua, de electrolitos, de diferentes nutrientes y moléculas, cuando aquellas moléculas que debido a su peso molecular no puedan retornar a la circulación por el extremo venoso del capilar, deberán recurrir a una vía intermediaria que comienza a nivel tisular en fondo de saco o de asa ciega y que es la circulación linfática y que son los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos entonces se originan en fondo de saco o asa ciega en el medio tisular, en el medio extracelular. Y luego confluirán o se continuarán con vasos linfáticos. Los vasos linfáticos histológicamente tienen características parecidas a venas y también cuentan con repliegues de su íntima que son válvulas. ¿Por qué? Porque debemos lograr que la linfa circule en un solo sentido, que no haya un retroceso, un retorno, un reflujo, que circule en un único sentido. Y nos encontramos con que estos vasos linfáticos encuentran en todo su recorrido a modo de diferentes estaciones satélites a ganglios linfáticos. Y esto es importante porque al ingresar a un ganglio linfático, esta linfa va a ser filtrada, depurada, limpiada. Cuando un vaso linfático
accede a un ganglio por su superficie convexa y a través de su cápsula, lo llamamos vaso linfático aferente y está provisto de válvulas. Recorre la región cortical y medular del ganglio a través de espacios llamados senos corticales y medulares, que cuentan con una trama de fibras y células reticulares y con la presencia de macrófagos. Estos últimos son los responsables de limpiar esa linfa, de quitar cualquier detrito celular o cualquier sustancia antigénica que circule en ella y además se le incorpora a esa linfa linfocitos recién formados en ese ganglio. Luego sale esa linfa como vaso linfático eferente, provisto también de válvulas por el hilio del ganglio. Después de determinados recorridos y de contar en su camino, en su trayecto con un determinado número de ganglios, terminan confluyendo estos vasos linfáticos a la derecha en la gran vena linfática derecha y a la izquierda en el conducto torácico, y ambos terminan desembocando en el sistema venoso a nivel del confluente yúgulo-subclavio. Quiere decir que esta ha sido una vía indirecta por la cual aquella macromolécula, una proteína, no pudo ingresar directamente a la circulación sanguínea por el extremo venoso del capilar, pues a través de este recorrido por el sistema linfático lo hace cuando vuelve al sistema venoso y allí incorpora esas proteínas a la circulación. ¿Cómo se clasifican las arterias? Como lo indica el cuadro. Las arterias de gran calibre y cercanas al corazón son las arterias elásticas o de conducción. La aorta es el más claro ejemplo en todo su recorrido, desde el tracto de salida, es decir, su infundibulum, la aorta ascendente, luego la aorta formando el callado aórtico, la aorta en su recorrido torácico como aorta torácica y la aorta descendiendo por el abdomen como aorta abdominal, quien se divide en la región pélvica en ilíacas comunes, derecha e izquierda, que en su inicio también se comportan como elásticas, así como el tronco de la pulmonar en el tracto de salida y el inicio de ambas ramas, derecha e izquierda. Y a nivel del callado, la arteria subclavia y la arteria brachiocefálica. Sin duda la aorta es la de mayor calibre, contando con 2,5 centímetros de diámetro y 1,5 milímetros de espesor, y su túnica media está constituida por 50-70 membranas elásticas fenestradas. Luego continúan a las arterias elásticas las arterias medianas, también llamadas arterias musculares o de distribución, porque a partir de ellas todo el árbol arterial pasará a tener su túnica media constituida por fibras musculares lisas. Las arterias medianas o de distribución, que continúan a las arterias elásticas, tienen, a medida que van avanzando en su recorrido y disminuyendo de calibre, entre 10 a 2 milímetros de diámetro, y por lo tanto, de acuerdo a su calibre, podrán tener en su túnica media entre 40 a 10 capas de células musculares lisas. A ellas continúan las arterias pequeñas de pequeño calibre, que van a lo largo de su recorrido, a contar con un diámetro de 2 milímetros a 0,1 milímetro aproximadamente, y por lo tanto, a medida que vayan disminuyendo de calibre, contarán con 10 a 8 capas de células musculares lisas en su túnica media. A ellas continúan las arteriolas, que pueden tener un diámetro que oscila entre 100 micrámetros y hasta 10 micrámetros, promedio 30 micrámetros de diámetro, y que de acuerdo a su diámetro podrán contar en su túnica media con 3 capas a 1 capa de células musculares lisas. Finalmente, las metaarteriolas, también llamadas esfínteres precapilares, que cuentan con un diámetro aproximado de 30 a 8 micrámetros, porque luego se continúan con los capilares, y una longitud entre 50
a 100 micrámetros y con algunas células musculares lisas en su pared que no forman una túnica completa. Arterias de pequeño calibre, arteriolas y metaarteriolas es lo que llamamos vasos de resistencia. Las arterias así clasificadas cuentan en su pared con 3 capas o túnicas, que desde la luz vascular hacia afuera son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La más interna de ellas, es decir, la túnica íntima, cuenta con endotelio, epitelio de revestimiento simple plano, que apoya sobre una lámina basal. El tejido conectivo subyacente, que llamamos subendotelio, suele ser una capa delgada, y la lámina o membrana elástica interna, que suele ser gruesa, señala el límite entre la íntima y la media. La túnica media está constituida en las arterias grandes por membranas elásticas fenestradas entre las que hay conectivo con algunas fibras musculares lisas aisladas. En las arterias medianas y pequeñas, así como en las arteriolas, esta túnica media está formada por fibras musculares lisas que se organizan circularmente, además de la presencia de colágeno. Recordemos que aquí no es necesaria la presencia de fibroblastos porque los miocitos están capacitados para sintetizar colágeno. La túnica adventicia, que es tejido conectivo, cuenta con una lámina o membrana elástica externa, menos manifiesta que la interna, y que deja de verse en las arteriolas y marca, por supuesto, el límite entre la media y la adventicia. Esta adventicia es rica en fibras colágenas y se continúa sin límites precisos con el conectivo laxo perivascular. En las grandes arterias, en los grandes vasos en general, porque también se observa en las grandes venas, debido al espesor, al grosor de la pared de estos vasos, que no pueden nutrirse por simple difusión desde la luz vascular, deben contar con una red de vasos sanguíneos que están en la capa adventicia y que son los vasa vasorum, que irrigan la adventicia y también nutren a la media. Además de los vasa vasorum, cuentan con una red de nervios autónomos, los nervi vascularis o nervi vasorum. Ambas imágenes, ambas microfotografías corresponden a la arteria aorta, a una arteria importante de conducción o elástica, y para identificar a su componente elástico, la técnica de tinción es especial y se trata del aldehído fucsina. La imagen principal, que está con un aumento de 400 por, muestra gran parte de la pared de esa arteria aorta, mientras que en el cuadrante inferior izquierdo se observa un sector de su capa media o túnica media con un aumento de 800 por. Las membranas elásticas se observan superpuestas y con un aspecto o contorno irregular, festoneado. Los espacios en blanco que hay entre una membrana elástica y la otra es para paso de conectivo y la presencia de algunas células musculares aisladas. Es importante, si nos remitimos a conceptos del tejido conectivo, recordar que una fibra elástica está conformada molecularmente por la proteína elastina y por una glucoproteína que por lo tanto tiene mayor peso molecular y se llama fibrilina, que de alguna manera es la que le da el sostén o armazón a la formación de la fibra elástica. Cuando durante el proceso de elastogénesis está ausente la glucoproteína fibrilina, lo que se conforman son láminas o membranas elásticas. Ambas imágenes son similares a las imágenes anteriores, porque se trata de un sector de la pared, de una arteria elástica o de conducción de una arteria grande, como es el caso de la aorta. Por lo tanto, los conceptos son los mismos, pero lo que aquí cambia
es la técnica de tinción empleada para identificar al componente elástico, para identificar a las membranas elásticas, que es la técnica de Orseína. Se observa la pared, una sección de la pared de una arteria grande, de una arteria elástica o de conducción, que bien podría ser la aorta en alguno de sus segmentos, o la arteria pulmonar en su tronco inicial. Se identifica en particular su túnica más externa o túnica adventicia con la letra A para poder señalar en ella dos luces vasculares, los vasa vasorum, identificados con las letras D, B. Los vasa vasorum son vasos sanguíneos que representan ramificaciones de arterias pequeñas que se encuentran en la adventicia, que la nutren, que la oxigenan, y también en parte a su túnica media, precisamente en vasos de gran calibre, arterias o venas, que por el espesor de su pared no logran o no podrían nutrirse por simple difusión desde la luz. Por lo tanto, reitero, la función de los vasa vasorum es entregar sustancias nutritivas y oxígeno a la pared vascular y eliminar los productos de desecho de las células que conforman la pared o que difunden desde la luz del vaso. La microfotografía muestra la sección de la pared de una arteria de conducción o arteria elástica teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por. Al recorrer su pared desde afuera hacia la luz vascular, su capa externa, la adventicia, identificada con la letra A, muestra dos estructuras nerviosas, los nervi vascularis o también llamados nervi vasorum. Se señalan con las letras NB, entre ellos la presencia de adipocitos. Los nervi vasorum o nervi vascularis son fibras nerviosas simpáticas postsinápticas. Su neurotransmisor es la noradrenalina y lo que se provoca es la vasoconstricción, produciéndose el estrechamiento de la luz vascular. Además, se identifica su capa media elástica con la letra M, se señala una membrana elástica en particular con las letras ME. En el conectivo que se encuentra entre las membranas elásticas se observa la presencia de algunos núcleos de miocitos lisos y se señala uno de ellos con las letras NM. Con respecto a la túnica más interna, que es la íntima, identificada con la letra I, es una capa delgada y pálida, de la cual pueden observarse y se señalan con las letras NE los núcleos de su endotelio. En estas arterias de gran calibre, cuya túnica media está formada por un número importante de membranas elásticas fenestradas, se hace difícil poder identificar en particular a las láminas o membranas elásticas interna y externa. A la izquierda, dibujo esquemático que ilustra la superficie luminal interna de un vaso sanguíneo, revestida por endotelio, su epitelio simple plano. Las células endoteliales son alargadas, más anchas que altas, sus extremos son estrechos, es una célula con forma de huso, y en su región central, donde contiene más citoplasma, se ubican el núcleo, que es alargado, y las organelas más destacadas. Las células endoteliales vecinas o contiguas se relacionan mediante uniones de contacto del tipo zonulas occludens, que son la verdadera barrera de permeabilidad. Mientras que la microfotografía de la derecha, con la técnica de hematocilina y eosina y un aumento de 600 por, deja ver en la lámina propia de la mucosa del tubo digestivo el corte de dos capilares. Se señalan con la letra E núcleos de las células endoteliales. Con respecto a las propiedades y funciones de las células endoteliales, pueden comportarse como una barrera de permeabilidad selectiva. ¿De qué manera? A través de la difusión simple de gases como oxígeno y dióxido de carbono, del transporte activo con gasto de energía para sustancias como glucosa, aminoácidos, electrolitos,
a través de la pinocitosis incorporando moléculas de agua, pequeñas moléculas y proteínas solubles, a través de la endocitosis mediada por receptores para el paso de lipoproteínas, colesterol, anticuerpos, transferrina, factores de crecimiento, complejo mayor de histocompatibilidad. También opera las células endoteliales como una barrera no trombógena, por ejemplo, secretando anticoagulantes como la trombomodulina, secretando agentes antitrombógenos como las prostaciclinas, el activador del plasminógeno, la heparina, la antitrombina 3, secretando agentes protrombógenos, como es el caso de los contenidos en gránulos de las plaquetas, como tromboplastina y factor de von Willebrand, pero también con la producción del inhibidor del activador de plasminógeno. Pueden oficiar las células endoteliales como moduladoras del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular al secretar sustancias vasoconstrictoras, como es el caso de la endotelina y de la ECA o enzima convertidora de angiotensina, o secretando sustancias vasodilatadoras, como es el caso de las prostaciclinas y del factor de relajación derivado del endotelio, o EDRF, y óxido nítrico. También regulan la proliferación celular. ¿De qué manera? Con la secreción de factores estimulantes del crecimiento, como es el caso del PDGF o factor de crecimiento derivado de las plaquetas, o el caso del GMCSF, que es el factor estimulador de las colonias granulocíticas y monocíticas, como también los factores estimuladores de las colonias celulares granulocíticas y de las colonias celulares monocíticas. También regulan la proliferación celular secretando factores inhibidores del crecimiento, como es el caso de la heparina y del TGF-beta o factor de crecimiento transformante beta. Continuando con las propiedades y funciones de las células endoteliales, pues también regulan las respuestas inmunes. ¿De qué manera? Controlando la migración leucocitaria, es decir, de los glóbulos blancos, mediante la expresión de moléculas de adhesión, como es el caso de selectinas, de integrinas y de los CD o cúmulos de diferenciación, que son marcadores antigénicos de superficie. También regulando las funciones inmunitarias, con la producción de interleuquinas, como es el caso de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, entre otras, o produciendo complejos mayor de histocompatibilidad 1 y 2. También mantienen la matriz extracelular sintetizando lámina basal con la producción de colágeno del tipo 4 y de laminina. La laminina es una glucoproteína de anclaje o adhesión, o sintetizando glucocálix a través de la producción de proteoglucanos, pero también participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Recordemos que las lipoproteínas son alfa-globulinas del plasma que se unen a lípidos para poder transportarlos en la sangre. ¿Y cómo intervienen aquí las células endoteliales? Produciendo radicales libres. Estas lipoproteínas, algunas son de baja densidad como los kilomicrones, que transportan menor cantidad de triglicéridos, que es una de las grasas, de los lípidos, pero también tenemos la LDL colesterol, que suele llamársela colesterol malo, porque suele vehiculizar el exceso de este colesterol a depositarse en la íntima de las arterias y provocar la formación de ateromas, o la HDL colesterol, cuyo aumento es beneficioso porque se lo suele llamar colesterol bueno, porque vehiculizado por la sangre se metaboliza en el hígado, o la lipoproteína VLDL, que transporta gran cantidad de triglicéridos. La microfotografía deja ver el corte de una arteria muscular o arteria de distribución de mediano calibre, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por. Con la letra A se identifica su capa o túnica más externa, la adventicia. Su túnica media se identifica con la letra M y se observa en ella
la presencia de núcleos alargados que corresponden a los miocitos lisos dispuestos circularmente. De la capa más interna o túnica íntima, que es la más delgada, se señala su lámina o membrana elástica interna, la más gruesa y la que se deja ver mejor, con las letras L, E, I. Y se señalan núcleos de endotelio con las letras N, E. Esta microfotografía representa un corte que pasa por la región anterior o cuerpo de la lengua. En plena capa de tejido conectivo, la observación de una arteria cortada transversalmente, una arteria de mediano calibre o arteria muscular. Se identifican su capa o túnica adventicia con la letra A, su túnica media con la letra N. En ella se señalan núcleos de miocitos lisos como NM. De la íntima, que es delgada, se señala su lámina elástica interna con las letras L, E, I, y se identifican núcleos de endotelio, asomando a la luz central con las letras NE. Esta imagen se encuentra teñida con hematocilina iosina y con un aumento de 400 por, pero en el cuadrante inferior izquierdo, a mayor aumento 800 por, se muestra en particular la imagen de 3 núcleos endoteliales, haciendo procedencia hacia la luz central de este vaso sanguíneo. En el tejido conectivo perivascular, que es de tipo laxo y se identifica con las letras TCL, sobre todo en el lado derecho, en la vecindad de la arteria, encontramos arriba y a la derecha un grupo de adipocitos, así como abajo y a la derecha una fibra muscular estriada visceral en corte longitudinal, a la cual se le distinguen las estriaciones transversales, la presencia de un nervio en corte transversal, sus fibras, y también en corte transversal una pequeña luz correspondiente a un capilar sanguíneo. La microfotografía corresponde al corte de una arteria de tipo muscular o calibre mediano, que es una de las ramas de la arteria renal, a su ingreso por el hilio de uno de los riñones. Está teñida con una técnica tricrómica, que es la técnica de Gomori, que identifica con el colorante verde de luz todo lo que es tejido conectivo. Por lo tanto, aquí se identifica claramente los límites de la túnica externa o adventicia porque es la que se colorea de verde y además está señalizada con la letra A. Deja apenas verse, por ser muy delgada, la lámina elástica externa, que se identifica con las letras L, E, E y que establece el límite entre la túnica media y la túnica adventicia. Mucho mejor se deja ver, por ser más gruesa, la lámina elástica interna, identificada con las letras L, E, I, y que establece el límite entre la íntima y la media. Las dos microfotografías, ambas teñidas con hematocilina y iosina, tienen la finalidad de comparar la diferencia de grosor, de espesor de la pared de una arteria elástica de gran calibre con respecto a una arteria muscular, en este caso de mediano calibre. Además de saber que no solamente por el espesor de la pared y el diámetro de la luz, sino por el componente de su capa media, se establece diferencia entre ambas. A la izquierda, el componente elástico organizado en membranas fenestradas, y a la derecha, la presencia de músculo liso. La microfotografía con la técnica de aldehído fucsina para poder identificar cómo se organiza y se distribuye el componente elástico de diferentes vasos arteriales. En el cuadrante superior izquierdo
se ve parte de la pared de una arteria grande de conducción o elástica y la superposición de sus membranas elásticas. Luego se señalan 3 arterias de mediano calibre, es decir, musculares, donde el componente elástico se organiza en láminas o membranas elástica interna y elástica externa, y donde se puede ver que sin duda la que mejor se ve y la que es más gruesa es la membrana elástica interna. Y bien, en la margen derecha de la imagen, un vaso de pequeño calibre, una arteriola, que solamente muestra membrana elástica interna, porque en la arteriola se pierde la elástica externa. Dentro de las arterias musculares o de distribución tenemos arterias pequeñas, como la que se ve en imagen, donde claramente se ve el límite entre adventicia y muscular, distinguiendo los núcleos de los miocitos lisos y su tendencia a disponer sus capas en sentido circular. Las arterias de pequeño calibre pueden tener hasta 2 milímetros de diámetro o menos, y 10 a 40 capas de células musculares lisas dispuestas concéntricamente. En el árbol arterial, las arteriolas se encuentran entre las arterias de pequeño calibre y las metaarteriolas y forman parte de la microcirculación. Cuentan con 100 micrámetros y hasta 10 micrámetros de diámetro, promedio 30 micrámetros. Obviamente este diámetro va disminuyendo a medida que se acercan a la metaarteriola. Cuentan con 3 capas a una capa de tejido muscular liso en su región media a medida que se acercan a la metaarteriola y son considerados vasos de resistencia. En las imágenes que estamos viendo, contamos a la derecha, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por, un corte de lengua en cuyo tejido conectivo, en cuya mucosa lingual, muestra, además de algunos adipocitos, de un fragmento de un nervio periférico y de una fibra muscular estriada visceral, señalada con una flecha negra, una arteriola. Mientras que la imagen o microfotografía de la izquierda, con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, está mostrando en el vaso, órgano linfático, su pulpa blanca, y en esa pulpa blanca el corte transversal de 2 arteriolas que están señaladas o indicadas con flechas. Esta es una imagen categórica de que una arteriola solo conserva su lámina o membrana elástica interna y que ha perdido la externa. Es una imagen que corresponde a la corteza renal. El corte transversal puede corresponder a una arteriola aferente o a una arteriola eferente. La técnica utilizada para identificar el componente elástico es la tinción de Berghoff, que utiliza, combinado con la hematocilina, el sulfato ferroso. Por eso la membrana elástica aparece en color negro. Por lo tanto, las arteriolas no tienen lámina elástica externa. A las metaarteriolas continúan los capilares, que van a formar parte de la microcirculación. Los capilares se clasifican en 3 variedades o tipos. Los capilares continuos, que son los más abundantes, de los cuales tenemos más ejemplos en nuestro organismo, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Con respecto a los capilares continuos, tienen una luz cuyo diámetro oscila entre 8 a 10 micrámetros.
cuentan con un endotelio que reviste la luz y que es un epitelio simple plano, donde las células endoteliales vecinas están unidas a través de uniones de contacto, es decir, de zónulas occludens. Apoyan en una lámina basal continua y cuentan con pericitos perivascularmente. Son abundantes en el tejido muscular, en el tejido conectivo, en el encéfalo, en la pared alveolar. En la pared alveolar, estos capilares pertenecen a la arteria pulmonar, pero digamos que en general en nuestro organismo existen muchas barreras protectoras. La mayoría de ellas tienen como protagonista a un capilar continuo, y la zona realmente selectiva que actúa verdaderamente como membrana, dejando o no pasar determinados elementos, son sus zónulas occludens. Barreras tales como la hematoencefálica entre el pie vascular de un astrocito y la pared capilar, donde hay sí o sí que seleccionar muy bien qué es lo que se deja pasar para no dañar a las neuronas. La barrera hematotímica en la corteza del timo, de los lobulillos tímicos, donde hay que aislar a aquellos linfocitos T que están siendo programados, entrenados, y que no pueden ser dañados por ninguna noxa, por ninguna sustancia antigénica que circule en la sangre de esos capilares. La barrera alvéolo-capilar en la pared de los alvéolos, donde tampoco debe interferirse en el normal intercambio de gases. La barrera hematotesticular, donde en el compartimento abdominal de los tubos seminíferos del testículo tenemos células espermatogénicas que cuentan con 23 cromosomas y que para preservar la especie hay que protegerlas y que no sean dañados por ninguna sustancia antigénica que circule por esos capilares. La barrera placentaria, donde no hay que interferir o dañar los nutrientes que se intercambian entre la madre y el feto. Hay una barrera, sí, que no cuenta con capilares continuos, sino que cuenta con capilares fenestrados y que tienen poros considerablemente grandes, que es la barrera de filtración en el riñón. Esa es la excepción. Con respecto a los capilares fenestrados, que también cuentan con un diámetro de 8 a 10 micrómetros en su luz, cuentan con un endotelio fenestrado. Sus poros o fenestraciones son aproximadamente de 70 nanómetros de diámetro y están provistos de un material extracelular que les forma el diafragma. La presencia del diafragma regula lo que pasa a través de esos poros. Las células endoteliales vecinas cuentan con uniones de contacto, es decir, con zónulas occludens. Apoyan sobre una lámina basal continua y cuentan con pericitos. ¿Dónde tenemos capilares fenestrados? En la mucosa del tubo digestivo, exactamente en su lámina propia. En glándulas endocrinas como tiroides, paratiroides, páncreas endocrino, en la neurohipófisis y, como recién lo dije, en los capilares renales, en los capilares del glomérulo renal, formando parte de la barrera de filtración. Con respecto a los capilares sinusoides, tienen luz más amplia y trayecto sinuoso. Su luz es entre 30 a 40 micrómetros de diámetro, pero a veces más. El endotelio es fenestrado y pueden carecer de diafragma. En la mayoría de los casos no tienen uniones de contacto. La lámina basal es discontinua o puede faltar. Tienen un trayecto sinuoso y están asociados muchas veces a macrófagos. Capilares sinusoides tenemos en el hígado, en la médula ósea, en el vaso, en la corteza de las glándulas suprarrenales y en la adenohipófisis, exactamente en la par distalis. Los pericitos, también llamados células de Rouget o células murales,
presentan prolongaciones citoplasmáticas y se elongan, enrollándose alrededor del endotelio de capilares sanguíneos y vénulas, rodeados de membrana basal. Se parecen a los fibroblastos, pero son algo más pequeños y son contráctiles, ya que cuentan en su citoplasma con proteínas contráctiles tales como actina, miosina y tropomiosina. En cuanto a las funciones de los pericitos, regulan el flujo sanguíneo capilar al contraerse, regulan el nuevo crecimiento capilar restituyendo el tejido de los vasos sanguíneos al controlar la proliferación y función microvascular, pueden sintetizar la matriz extracelular capilar, son un soporte mecánico de la pared capilar ya que se ubican perivascularmente, son células precursoras ya que pueden dar origen a las células endoteliales, a los miocitos lisos y a los fibroblastos, modulan la permeabilidad capilar y fagocitan. Como ejemplo de la presencia de capilares de tipo continuo, tenemos una microfotografía que corresponde a un corte de esófago, órgano del tubo digestivo, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por. Se muestra parte de la mucosa o capa interna de este esófago. Se observa un epitelio alto, con muchas capas, porque es un epitelio estratificado, plano no queratinizado, pero nos importa debajo de ese epitelio la capa de tejido conectivo laxo, que llamamos lámina propia o corion, muy vascularizada, rica en células, y precisamente estamos viendo numerosas luces, pequeñas luces, cortadas transversalmente, oblicuamente y algunas en sentido longitudinal, que se corresponden con capilares de tipo continuo. En particular, dos están señalizados con flechas rojas. En todos ellos se observan muy bien, mirando a la luz, los núcleos del endotelio teñidos con hematocilina, es decir, basófilos. Bueno, con respecto a los capilares fenestrados, ya se ha dicho que tienen poros o fenestraciones en su endotelio provistos de diafragma que apoyan sobre una lámina continua, que cuentan con pericitos perivascularmente, que son muy comunes en muchas glándulas endócrinas, y que fundamentalmente aquellos poros de mayor tamaño y que a veces carecen de diafragma son los característicos capilares fenestrados del glomérulo renal, en la corteza renal. Aquí la imagen central corresponde a la microscopía electrónica y a derecha e izquierda dibujos esquemáticos que recuerdan la presencia de fenestraciones y la presencia perivascular de pericitos. Observamos dos microfotografías para ejemplificar la presencia de capilares fenestrados, ambas teñidas con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por. La de la izquierda representa un corte de páncreas y muestra en el centro de la imagen, ocupando casi toda la imagen, a un islote de Langerhans identificado con las letras IL que representa al páncreas endocrino. La flecha roja señala la luz de uno de sus capilares fenestrados, luz a la cual asoma un núcleo de endotelio. A la derecha se señala en la corteza renal un glomérulo renal identificado con las letras GR. La flecha roja señala la luz de uno de esos capilares fenestrados. El glomérulo en realidad es un ramillete o manojo de asas capilares fenestradas. Y reitero, la flecha roja está señalando la luz de una de esas asas capilares fenestradas, donde se ven nítidamente, mirando hacia la luz, dos núcleos endoteliales. Si recorremos todo el glomérulo, todo el manojo de asas capilares, son muchas las luces visibles, mostrando nítidamente su endotelio. Por lo tanto, ejemplo de capilares fenestrados en el páncreas endocrino y en el glomérulo renal. En imagen, un corte de hígado. Se observa el parénquima hepático
conformado por cordones de hepatocitos eosinófilos y con un núcleo esférico central, pero entre los cordones de hepatocitos, luces que se corresponden con capilares sinusoides. Los capilares que tienen trayecto sinuoso porque están entre los cordones de células hepáticas, que tienen una luz amplia de 30, 40 micrómetros de diámetro o más, donde suelen faltar las uniones de contacto, donde la lámina basal puede faltar o ser discontinua, donde suelen asociarse a las células endoteliales y a la pared de estos capilares macrófagos, que en este caso son las células de von Kuffer. En forma de rayos, las luces de estos capilares, cortados longitudinalmente, confluyen hacia una vena central identificada con las letras BC. Las flechas rojas están señalando las luces de esos capilares sinusoides hepáticos cortados longitudinalmente y revestidos por endotelio. ¿Cómo se clasifica el sistema venoso? Bueno, el sistema venoso cuenta con vénulas y con venas. Las vénulas continúan a los capilares y junto con ellos y con las metaarteriolas forman parte de la microcirculación. ¿Qué tipos de vénulas tenemos? La que inmediatamente continúa a un capilar y se parece a él, porque solamente cuenta con endotelio, apoyando sobre una lámina basal, pero tiene mayor calibre, que es la vénula poscapilar, y cuenta, a medida que se va alejando del capilar, con un diámetro de 10 a 30 micrómetros. Luego continúan las vénulas colectoras, con un diámetro entre 30 a 50 micrómetros, y finalmente las que ya muestran algo de músculo en su pared, que son las vénulas musculares, con un diámetro entre 50 a 100 micrómetros. Con respecto a las venas, como pasaba con las arterias, vamos a contar a continuación de las vénulas musculares con venas de pequeño calibre, cuyo diámetro va a medir entre 0,1 a 1 milímetro. Luego, venas de mediano calibre, cuyo diámetro será entre 1 a 10 milímetros, y las venas grandes, que siempre van a ser mayores en su diámetro de 10 milímetros y pueden llegar a tener un diámetro que mida centímetros, como es el caso de las venas cavas, superior e inferior, o de la vena yugular. Las grandes venas, recordemos, cuentan en su adventicia, porque las venas, igual que las arterias, cuentan con túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, pues las grandes venas, como podrían ser cava, yugular, cuentan en su adventicia con vasa vasorum y con nervi vascularis. La microfotografía con hematocilina y eosina y un aumento de 600 por corresponde a un corte de lengua que toma en su cuerpo o región anterior a su capa mucosa. A la izquierda se ve parte de su epitelio de revestimiento señalado con la letra E, y debajo de él, o lo que sería aquí a su derecha, el conectivo subyacente eosinófilo que llamamos lámina propia e identificamos con las letras LP. En esa lámina propia se observan numerosos núcleos que se corresponden con células del tejido conectivo, además de una amplia luz en corte oblicuo que corresponde a una vénula muscular identificada con las letras BM. Luego dos vénulas poscapilares, similares a un capilar pero con mayor diámetro e identificadas con las letras BPC. Una de ellas en corte transversal aproximadamente a la hora 6 y la otra en corte longitudinal entre las horas 1 y 2. Finalmente se observan varias pequeñas luces en corte transversal que se corresponden con capilares sanguíneos del tipo continuo y se identifican en particular dos de ellos con las letras CS. La pared de las venas cuenta con 3 túnicas o capas, como pasa con las arterias, es decir,
Las venas cuentan con una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. En la microfotografía que se observa a la derecha, teñida con hematocilina y eosina y un aumento de 400 por, la túnica íntima está compuesta por endotelio y una capa subendotelial muy delgada, de tejido conectivo, conteniendo algunas células musculares lisas. La túnica media consiste en células musculares lisas dispuestas circularmente y entremezcladas con fibras colágenas y elásticas. Y finalmente, la túnica adventicia, considerablemente gruesa, contiene muchas fibras colágenas y algunas fibras elásticas. Observando la imagen, claramente se ve que la capa de mayor espesor en una vena es la túnica adventicia y que además la vena no cuenta con membranas elásticas. Las venas no tienen láminas elásticas interna y externa. Microfotografía correspondiente a un corte de lengua teñida con hematocilina y eosina y con un aumento de 400 por, que muestra en su cara inferior o ventral a la mucosa y a los planos musculares. Se indican el epitelio estratificado plano que reviste la superficie con la letra E, el corion o lámina propia de conectivo lapso subyacente a ese revestimiento epitelial con las letras LP. Profundamente, lo que aquí sería la región superior de la imagen, se ven planos musculares en corte transversal con marcada eosinofilia. Se trata del músculo lingual, que es estriado visceral y se identifica como MEB. Y en el conectivo, profundamente y vecino a los músculos, el corte de venas de pequeño calibre, BP, y de mediano calibre, BM. La imagen corresponde a la mucosa de la región o superficie inferior o ventral del cuerpo de la lengua. En su corion o lámina propia, el corte de una vena de mediano calibre, que se ve parcialmente. Está demarcada su adventicia, claramente se ve su mayor espesor. Por dentro de la adventicia, indicada con la letra A, una delgada capa media que se ve como una banda estrecha eosinófila, y el subendotelio, que estaría por dentro de la capa media, imposible de delimitar porque es aún más delgado. Sí, de la íntima se pueden señalar asomando a la luz vascular núcleos de endotelio con las letras NE. En el cuadrante superior izquierdo, un fragmento de un plano muscular lingual, músculo estriado visceral cortado transversalmente e identificado con las letras MEB. Hay muchas venas que transportan la sangre en contra de la fuerza de la gravedad, como las de las extremidades inferiores, y contienen válvulas que aseguran que la sangre fluya en una sola dirección de retorno al corazón. Las válvulas venosas son pliegues de la íntima hacia la luz. Son semilunares, están conformadas por tejido conectivo rico en elastina, revestidos por endotelio en ambas caras y, como ya lo he dicho, abundantes en venas de extremidades inferiores. La imagen permite comparar la pared de una vena a la izquierda y de una arteria a la derecha, y recordar una vez más que mientras las venas no tienen láminas o membranas elásticas y la túnica que predomina en ellas, la de mayor grosor, es la túnica adventicia, las arterias sí cuentan con láminas elásticas interna y externa, y su túnica predominante es la túnica media, ya sea por la presencia de membranas elásticas fenestradas, como ocurre con las arterias de gran calibre, o en el resto de las arterias por presentar músculo liso dispuesto circularmente. La macrocirculación es el territorio vascular que involucra
a arterias y venas grandes, medianas y pequeñas. El territorio microvascular o la microcirculación involucra, como lo muestra incluso el dibujo esquemático de la derecha, a arteriolas, a metaarteriolas, también llamadas esfínteres precapilares, a los capilares sanguíneos y a las vénulas. La microfotografía, teñida con la técnica de Mallory, con un aumento de 800 por, muestra tres de los componentes de la microcirculación: arteriola, vénula y capilar sanguíneo. Las anastomosis arteriovenosas son conexiones directas entre arterias y venas. En realidad, las anastomosis arteriovenosas se producen en la microcirculación y se trata de pequeños vasos sanguíneos con una túnica muscular relativamente gruesa que proporciona una conexión directa entre una arteriola y una vénula, evitando que la sangre pase a través de los capilares sanguíneos. Son abundantes en la piel, especialmente de las extremidades, es decir, en regiones distales como manos, pies, nariz, mandíbula, entre otras. Conserva el calor al estar abierta la anastomosis arteriovenosa y reduce el flujo sanguíneo a los capilares cutáneos, es decir, se produce termogénesis. En cambio, si la anastomosis arteriovenosa se cierra, la sangre circula por el lecho capilar, lo que aumenta la pérdida de calor, es decir, se produce termolisis. Por lo tanto, la función de la anastomosis arteriovenosa es regular la temperatura corporal, es decir, realizar termorregulación. Con respecto al esquema de la derecha, representa la microcirculación y se puede observar una anastomosis arteriovenosa conectando directamente una arteriola con una vénula. Dentro de los tipos especiales de circulación, contamos con los sistemas de vasos porta, constituidos por dos plexos capilares, primario y secundario, y entre ambos vinculándolos la existencia de vénulas, y estaríamos frente a un sistema portavenoso, o la existencia de arteriolas, y estaríamos frente a un sistema portaarterial. En imagen, dos dibujos esquemáticos que representan un ejemplo de cada uno. El dibujo esquemático de la izquierda representa la vinculación entre hipotálamo y región anterior de la hipófisis, y es un ejemplo de sistema portavenoso. Tenemos por un lado, en la eminencia media, resultado de la fusión del hipotálamo derecho con el hipotálamo izquierdo, la primera red o plexo capilar de capilares fenestrados, producto de la capilarización de la arteria hipofisaria superior. Se vuelcan en las vénulas portales que descienden por el tallo pituitario y que culminan o se vinculan o se vuelcan en la segunda red o plexo capilar de capilares sinusoides en la par distalis de la adenohipófisis. Con respecto al dibujo esquemático de la derecha, transcurre en la corteza del riñón y se inicia este ejemplo de sistema porta arterial con el glomérulo renal, en número de 10 a 20 asas capilares fenestradas que se continúan con la arteriola eferente que sale por el polo vascular del corpúsculo renal para terminar en el segundo plexo capilar o plexo peritubular de capilares continuos que se encuentran en la vecindad o rodeando a los túbulos contorneados proximal y distal. Concluyendo, la imagen de la izquierda es representativa de un sistema portavenoso que vincula hipotálamo con adenohipófisis, y la imagen o dibujo esquemático de la derecha es representativo de un sistema porta arterial que transcurre en la corteza del riñón. Con respecto a la clasificación del sistema de vasos linfáticos, primero en el medio intersticial, en el medio tisular, contamos con los capilares linfáticos, que son los que se inician en fondo de saco y que pueden contar con un diámetro de hasta 100 micrámetros. Su pared cuenta con un endotelio de revestimiento que suele no tener complejos de unión
o sea, uniones de contacto, por lo general, que apoya en una lámina basal que puede faltar o ser discontinua y que cuenta este capilar linfático con filamentos de anclaje que se extienden desde el conectivo pericapilar hasta el endotelio. Luego le continúan los vasos linfáticos o colectores linfáticos, que se clasifican en aferentes, los que ingresan a un ganglio, sitio en el cual la linfa que transportan va a ser depurada, filtrada de cualquier detrito celular o cualquier sustancia antigénica por el accionar de los macrófagos presentes en los senos corticales y medulares de los ganglios linfáticos. Luego egresará como vaso linfático eferente por el hilio del ganglio. En general, estos vasos linfáticos aferentes y eferentes tienen una pared similar a la de una vena, aunque algo más fina. Luego continuamos con el conducto linfático derecho o gran vena linfática, que recibe los vasos colectores de la mitad derecha de la cabeza, el cuello, el tórax. La gran vena linfática drena en el confluente yúgulo subclavio y en el tronco brachiocefálico derecho, es decir, en el sistema venoso. Y a la izquierda, el conducto torácico de unos 5 milímetros de diámetro que recibe la linfa de los vasos colectores del resto del cuerpo, el cual se vacía en el tronco brachiocefálico izquierdo. Es decir, que como ya lo había comentado, toda molécula, particularmente una macromolécula como por ejemplo una proteína que no puede retornar a la circulación sanguínea por el extremo venoso del capilar sanguíneo, toma como vía anexa, intermedia, al sistema linfático, pero en definitiva va a volver a través de la linfa esta proteína al sistema sanguíneo, volcándose en las venas, en el confluente yúgulo subclavio. Recordemos entonces en los vasos linfáticos que estos devuelven el líquido extracelular al sistema vascular, que tienen forma de rosario por las abundantes válvulas que poseen, que tienen ganglios en su trayecto, que tienen convergencia progresiva con grandes troncos linfáticos, como son el conducto torácico y el conducto linfático derecho o gran vena linfática derecha, que estos troncos mayores son similares a venas y que cuentan igual que ellas en su adventicia con vasa vasorum y nervi vascularis. Recordemos que los capilares linfáticos nacen en asa ciega o fondo de saco, en el medio tisular, en el medio intersticial de los tejidos, que cuentan con luces amplias, que pueden tener hasta 100 micrómetros de diámetro, con un endotelio discontinuo que suele no contar con medios de contacto, con medios de unión, y que apoya en una lámina basal ausente o discontinua, además de contar con fibrillas de anclaje. Es una pared sin duda muy permeable, porque a ella pueden incorporarse macromoléculas como las proteínas. Estamos viendo dos imágenes, la de la derecha en hematocilina y eosina, la de la izquierda teñida con una técnica tricrómica, la técnica de Gomori, donde todo lo que es conectivo se identifica en color verde con el colorante verde luz y que corresponde a la corteza del ovario. En la corteza del ovario, en su estroma conectivo, es bastante característica la presencia de estas amplias luces, es decir, de estos capilares linfáticos. El corazón, nuestra bomba impulsora de sangre a todo el cuerpo, cuenta con 12 centímetros de longitud, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros en su diámetro anteroposterior,
está provisto de 4 cavidades que son 2 aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Su pared, tanto a nivel auricular como a nivel ventricular, cuenta con 3 capas. La más interna, el endocardio, la capa intermedia, muscular, estriada cardíaca, el miocardio, y finalmente su capa más externa o serosa, a la que llamamos pericardio, y que cuenta con una hoja interna o visceral y una hoja externa o parietal. Estamos viendo en el dibujo esquemático y recordando cómo a la aurícula derecha llega a través de 2 grandes venas, las cavas superior e inferior, todo el retorno venoso del cuerpo, es decir, la sangre con baja saturación de oxígeno, desoxigenada, que al contraerse la musculatura auricular, es decir, con la sístole auricular, esa sangre es impulsada a través del orificio aurículo-ventricular derecho provisto de válvulas hacia el ventrículo derecho, y por un sistema similar, con la sístole ventricular derecha, se bombea esta sangre hacia el tronco de la pulmonar que sale del ventrículo derecho y por sus ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, los respectivos pulmones, donde en la pared alveolar participará, formando parte, el capilar de la pulmonar, que es de tipo continuo de la barrera alvéolo capilar, se cargará de oxígeno la sangre y ya como sangre saturada de oxígeno y por las venas pulmonares retornará al corazón a su aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda esta sangre oxigenada será bombeada a través del orificio aurículo-ventricular izquierdo, también provisto de válvulas, hacia el ventrículo izquierdo. Con la sístole ventricular izquierda, con la contracción del músculo de su pared, es bombeada esta sangre hacia el tronco de la aorta, la cual a través de sus diferentes segmentos, a través de todo su recorrido y de sus diferentes ramas, proveerá de oxígeno y nutrientes a los diferentes territorios de nuestro cuerpo. Esta es una imagen panorámica a menor aumento y con hematocilina y eosina del corte sagital de un corazón que no es humano, es un corazón de rata, pero permite identificar sus cavidades ventriculares derecha e izquierda y el tabique interventricular entre ambas, observándose sin duda que la pared muscular, el miocardio, es mucho más grueso a nivel ventricular izquierdo, por ser un sitio que soporta mayores presiones y transporta sangre oxigenada, y se observa una parte de la aurícula izquierda, además de la presencia de luces que corresponden a vasos de conducción, que podría ser parte del trayecto de la aorta o ser parte de la pulmonar. El endocardio es la capa más interna del corazón, la que se continúa con la túnica íntima de los grandes vasos que llegan y que salen del corazón, es decir, de las venas y de las arterias. El endocardio es más grueso en las aurículas. El endocardio cuenta con un endotelio o epitelio de revestimiento simple plano y con una capa de tejido conectivo subendotelial, el subendotelio, que representa tejido conectivo denso no modelado, con predominio de fibras elásticas y presencia de algunas fibras musculares lisas. En la profundidad de ese subendotelio, limitando con el miocardio, tiene mayor densidad esa capa conectiva y alberga vasos sanguíneos, nervios y las ramificaciones del sistema conductor, del sistema transmisor de impulsos nerviosos, es decir, del sistema cardionector. Microfotografía que corresponde a una de las aurículas, teñida con hematocilina y eosina y un aumento aproximado de 600 por. Es decir, estamos viendo la pared auricular y en ella su endocardio, que como ya lo he dicho es más grueso, el endocardio en las aurículas que en los ventrículos, y en toda su extensión al miocardio de la pared auricular.
miocardio que tiene menor espesor, menor grosor en las aurículas que en los ventrículos. Los cardiomiocitos auriculares son quienes sintetizan y secretan el péptido natriurético auricular. El miocardio es la capa del medio, la capa muscular, cuyas células o fibras musculares estriadas cardíacas también se denominan cardiomiocitos. Son alargadas, se dividen en V o en pantalón, es decir, que se ramifican, se unen a células contiguas en uniones célula-célula o término-terminal a nivel de los llamados discos intercalares, donde predominan los desmosomas y los nexos como complejos de unión. Tiene un único núcleo ubicado centralmente, cercano al núcleo yuxtanuclearmente, se ubican las organelas principales, mitocondrias, retículo sarcoplasmático, que es retículo endoplasmático liso, gránulos conteniendo lipofucsina y conteniendo glucógeno. Estas células o este miocardio es mucho más grueso a nivel ventricular y particularmente en el ventrículo izquierdo. Es decir, tiene menor espesor a nivel auricular. A nivel auricular ya he dicho que sus células, sus cardiomiocitos, sintetizan y secretan a la sangre el péptido natriurético auricular o ANP, el cual por vía endocrina actúa a nivel renal, aumentando la eliminación del sodio y del agua y disminuyendo la presión arterial por su efecto vasodilatador. Esta microfotografía corresponde a un sector del miocardio, es decir, de la capa muscular del músculo estriado cardíaco que conforma la pared del corazón. Los cardiomiocitos están tomados en corte longitudinal, teñidos con hematocilina y eosina y un aumento de 1000 por. En uno de los cardiomiocitos se señala su núcleo, que es central y alargado, con las letras NCM. También se identifica la unión extremo a extremo entre dos cardiomiocitos vecinos con formación de un disco intercalar identificado con las letras DI. Obviamente que si recorremos visualmente la microfotografía, veremos otros discos intercalares, otras uniones término-terminal. En algunos cardiomiocitos se distinguen levemente sus estriaciones transversales. Microfotografía que corresponde a la pared ventricular, teñida con hematocilina y eosina y con un aumento aproximado de 600 por. En la mitad superior de la imagen, el músculo cardíaco, es decir, los cardiomiocitos, aparecen cortados transversalmente, mientras que en la mitad inferior de la microfotografía se observan en corte sagital. Centralmente y en corte oblicuo, una arteria muscular, una arteria de distribución que en este caso corresponde a una rama de un vaso coronario. Con respecto al pericardio, es la capa más externa y es una serosa provista de dos hojas. La hoja interna o visceral es la que llamamos epicardio, constituida por un mesotelio, que es un epitelio simple plano, y un submesotelio, que representa tejido conectivo laxo con la presencia de nervios que representan al sistema nervioso autónomo y rama de los vasos coronarios y muchos adipocitos. Los adipocitos ejercen una acción amortiguadora para el órgano en la cavidad pericárdica. Luego el pericardio parietal, que es la hoja externa, también con mesotelio o epitelio simple plano, y submesotelio de tejido conectivo laxo que está representando una placa delgada. En condiciones normales, ambas superficies
son lisas y húmedas y se deslizan una sobre la otra sin provocar fricciones. La microfotografía de corazón teñida con hematocilina y osina y un aumento de 400 por nos permite ver a la derecha pared auricular y a la izquierda pared ventricular. Si bien la capa que mejor se aprecia es el miocardio y sus cardiomiocitos, se señalan con flechas rojas cómo se refleja entre ambas paredes auricular y ventricular la hoja interna o visceral del pericardio, es decir, el epicardio. Y en el epicardio de la región auricular se identifica en su tejido conectivo laxo la presencia de un nervio, además de abundantes adipocitos. El corazón cuenta con una malla o esqueleto fibroso que sirve para fijar al músculo cardíaco y también para la inserción de las válvulas auriculoventriculares, la mitral a la izquierda, la tricúspide a la derecha, y las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Alrededor de las válvulas, los anillos fibrosos están compuestos por tejido conectivo denso no modelado. En estos anillos se insertan las valvas de las 4 válvulas cardíacas, que permiten el flujo de la sangre en una sola dirección a través de los orificios. La válvula aórtica opera como una puerta entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que es la principal arteria del organismo y la encargada de distribuir sangre oxigenada a todos los órganos. Funciona en una sola dirección, dejando salir la sangre bombeada por el corazón durante la sístole ventricular izquierda y se cierra inmediatamente evitando que la sangre regrese al ventrículo izquierdo. Así, el ventrículo izquierdo vacío, luego de cada contracción, está listo para recibir la sangre en el siguiente latido. Esta válvula aórtica cuenta con 3 pliegues o valvas a modo de compuertas. La válvula mitral regula el flujo de sangre de la cavidad superior izquierda del corazón, es decir, de la aurícula izquierda, a la cavidad inferior izquierda, es decir, al ventrículo izquierdo. La válvula mitral consta de 2 pliegues de tejido conectivo denso no modelado, denominados valvas, que se abren y se cierran a la vez como si se tratara de una puerta vaivén. De las válvulas auriculoventriculares, la mitral a la izquierda está provista de 2 repliegues conectivos o valvas, es decir, la válvula mitral es bicúspide, mientras que a la derecha está la válvula tricúspide provista de 3 valvas. Las valvas, tanto de la mitral como de la tricúspide, están fijas o ancladas mediante cuerdas tendinosas de tejido conectivo denso a los músculos papilares. Los músculos papilares son proyecciones musculares en forma cónica que parten sobre todo de la región de la punta del corazón, cuyas bases se unen a la pared ventricular, por lo tanto se encuentran los músculos papilares en el interior de los ventrículos. De la contracción y relajación del miocardio depende que las válvulas se abran o cierren. Por ejemplo, si el ventrículo izquierdo está relajado, la válvula aórtica se cierra y la mitral se abre. Con respecto al sistema conductor del impulso cardíaco, lo forman células musculares cardíacas modificadas, de menor tamaño que los cardiomiocitos. Los impulsos eléctricos se generan en el nódulo sinoauricular o sinusal que se encuentra a nivel de la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava superior. Luego se continúa con haces internodales por el miocardio auricular. Luego el nódulo aurículo ventricular.
luego el asa aurículo-ventricular o de His a través del esqueleto fibroso, con sus ramas derecha y su rama izquierda, las ramas derecha e izquierda del haz de His. Y finalmente las fibras de Purkinje, que nacen de este haz de His y de sus ramas derecha e izquierda, que primero transitan por el subendocardio y luego son intramiocárdicas para hacer contacto con la célula muscular estriada cardíaca o cardiomiocito y transmitirle el impulso. El sistema de conducción de los impulsos eléctricos causa contracción del músculo cardíaco y dije anteriormente que está formado por células musculares cardíacas muy especializadas que se distribuyen entre aurículas y ventrículos a través del subendocardio, como ya lo enuncié en la imagen anterior. Estas células, que son las células de Purkinje, y que generan y conducen los impulsos eléctricos con rapidez por todo el corazón, comparativamente con los cardiomiocitos, resultan ser células más grandes, con abundante citoplasma, con abundantes mitocondrias y glucógeno, con miofibrillas escasas y de ubicación periférica y con 1 a 2 núcleos.